Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Ciolidori. En esta oportunidad lo que les quería comentar es sobre el mecanismo de autorregulación renal, autorregulación del flujo sanguíneo y del volumen de filtrado glomerular. Habíamos visto cómo se produce la orina, que era el resultado de la filtración glomerular y la reabsorción y la secreción tubular. Entonces vamos a ver que esta filtración es muy importante porque tiene mucha relación con la presión de sangre que se alcanza a nivel de los capilares glomerulares, ¿tá? Con la presión que hay dentro del glomérulo, que vamos a ver que esa presión que hay dentro de los glomérulos va a tener mucha relación con lo que pasa en el resto de los vasos de irrigación del riñón, ¿no? En este caso, lo que se muestra es cómo cambia la presión en los vasos sanguíneos renales. Entonces tienen el eje vertical, o de la presión en milímetros de mercurio, y tienen en la arteria renal, ¿tá? Alrededor de 100 milímetros de mercurio, en las arteriolas aferentes, que baja desde 100 a alrededor de 60 milímetros de mercurio, los capilares glomerulares, que es donde se produce la filtración, ¿tá? Que tienen alrededor de 55 milímetros de mercurio, las arteriolas aferentes, que de vuelta vuelven a hacer descender la presión arterial, dentro de la arteriola, desde esos 55 a un poco menos de 20, y los capilares peritubulares, que tienen una presión muy baja, ¿no? Alrededor de 10 milímetros de mercurio, y después la vena renal, que obviamente tiene una presión mucho más baja, ¿no? Pero entonces, si se fijan en este caso, en este esquema, las arteriolas aferentes y la arteriola eferente son vasos de resistencia, ¿tá? Son los vasos que controlan el flujo sanguíneo a través del riñón o a través del glomérulo. Habíamos comentado sobre las fuerzas de Starling. ¿Qué son las fuerzas de Starling y qué relación tienen con la filtración glomerular? Entonces, una de las fuerzas de Starling, la más importante, es la presión capilar, hidrostática capilar. Tendríamos la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, que es prácticamente nula, y eran las dos fuerzas que favorecían la filtración, ¿tá? Sobre todo la presión capilar, que estaba ahí alrededor de los 55 milímetros de mercurio. Las fuerzas de Starling que se oponían a la filtración son la oncótica o coloidosmótica del capilar, que es de alrededor de 30 milímetros de mercurio, y la hidrostática de la cápsula de Bowman o del espacio de Bowman, que es de unos 10 milímetros de mercurio. Esas dos se oponen, entonces quedaban unos 15 milímetros de mercurio a favor de la filtración, que era lo que se conocía como presión neta de filtración. Entonces esa filtración depende del coeficiente de filtración del capilar, de la presión capilar, que era la más importante de todas, de la coloidosmótica capilar, de la presión del espacio de Bowman y de la presión coloidosmótica del espacio de Bowman. Las dos presiones del espacio de Bowman casi son despreciables, son muy chicas e insignificantes, entonces no se tienen en cuenta, y la que realmente es importante acá es la presión capilar, y vamos a ver qué relación tiene esa presión capilar con el comportamiento de las arteriolas. Entonces, ¿cómo se regula esa presión en el capilar glomerular? Esa presión, entonces, en el capilar glomerular depende del volumen o de la masa, de la cantidad de sangre que hay en los glomérulos, dentro de los capilares glomerulares. Y va a estar en relación directa con el ingreso de sangre a los glomérulos y en relación inversa con el egreso de sangre desde los capilares glomerulares. El ingreso de sangre a los capilares glomerulares depende de la resistencia precapilar o de la resistencia de la arteriola aferente. Si aumenta la resistencia en la arteriola aferente, disminuye el ingreso de sangre. Y la salida o el egreso de sangre desde los glomérulos está regulada por la resistencia postcapilar o de la resistencia de la arteriola eferente. Entonces, estas dos, tanto la arteriola aferente como la eferente, están bajo el control
neurohumoral. Entonces, el volumen de sangre que hay en los glomérulos determina la presión capilar, que es la más importante para la filtración, y esa a su vez depende de la relación que hay entre el ingreso y el egreso, o sea, de las resistencias o del grado de vasoconstricción que tienen las arteriolas aferente y eferente, pero sobre todo el aferente. Entonces, el volumen de filtrado glomerular está en relación directa con la presión capilar. Depende también de la permeabilidad capilar. Cuanto más permeable es, cuanto más relajadas están, por ejemplo, las células del mesangio intraglomerular, más grande es el poro. Entonces, la relajación mesangial favorece la permeabilidad, la contracción mesangial disminuye la permeabilidad capilar. Esa presión capilar depende del flujo renal. Entonces, si aumenta la resistencia precapilar, o sea, si hay vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye la presión capilar. Entonces, eso sucede cuando hay contracción de la arteriola aferente. Si la arteriola aferente se relaja, la resistencia precapilar disminuye. Por lo tanto, va a pasar mayor cantidad de flujo por el riñón y va a haber más presión capilar. La resistencia precapilar disminuye el flujo renal y trata de estabilizar la presión capilar porque está cerrando la salida, digamos, le cierra el paso de salida de la sangre desde los glomérulos. Entonces, si se contrae la arteriola eferente, aumenta la resistencia precapilar. Disminuye el flujo sanguíneo renal, pero la presión capilar aumenta. Si se relaja la arteriola eferente, disminuye la resistencia precapilar. Entonces, modificando el grado de contracción de la arteriola aferente y eferente, en definitiva lo que se termina cambiando es la resistencia precapilar y poscapilar y con ello la presión que hay de sangre dentro de los capilares glomerulares, que es lo que determina el volumen de filtrado glomerular. Fíjense qué efecto tiene el endotelio sobre el tono de las arteriolas. Arriba tiene el esquema de la célula muscular lisa y abajo la célula endotelial. Entonces, por ejemplo, vasoconstricción. Si se producía vasoconstricción, aumentaba la resistencia, ¿no? Entonces, la angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina en la célula endotelial y esa es una de las que produce vasoconstricción arteriolar. Y la otra es la endotelina. Entonces, la angiotensina 2 y la endotelina lo que producen son aumentos de la resistencia en las arteriolas, ¿no? Por otro lado, la vasodilatación, o sea, la relajación de la célula muscular lisa esa obedece a factores como las prostaglandinas I2 y prostaglandina E2, que son vasodilatadoras, el óxido nítrico, eso producto por ejemplo, del aumento de tensión de cizallamiento por efecto de la acetilcolina, secreción de bradicinina o secreción de histamina. También aparece el ATP o la adenosina como un vasodilatador. Entonces, de acuerdo al predominio entre los agentes vasoconstrictores y vasodilatadores, se va a manejar la resistencia y con ello la presión de sangre que va a haber dentro de los capilares glomerulares. Entonces, ¿qué es la autorregulación del flujo renal? En este esquema tienen la presión arterial media en el eje de las X y el flujo plasmático renal o flujo sanguíneo renal en el eje de las Y. Fíjense que en este caso, a medida que aumenta la presión arterial, no es una curva lineal, es más bien sigmoide. O sea, hay una parte en la que por más que aumente, por ejemplo, entre 80 milímetros de mercurio y prácticamente 180 milímetros de mercurio la presión arterial, o sea, un rango de 100 milímetros de mercurio, de 80 a 180, el flujo plasmático renal se mantiene estable.
¿no? Ese es el fenómeno de autorregulación. Entonces la autorregulación lo que hace es mantener el flujo plasmático renal constante, a pesar de que la presión sanguínea varía, por ejemplo, entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Entonces, solamente disminuye el flujo sanguíneo renal si la presión arterial cae por debajo de 60 o 40, o si aumenta por encima de los 180, o sea, 200, 220 milímetros de mercurio. Y bueno, ¿para qué sirve este fenómeno o este mecanismo de autorregulación del flujo renal? En este esquema tienen en el eje X la presión arterial media, milímetros de mercurio, en el eje vertical de la Y, el flujo en mililitros por minuto. En rojo la curva del flujo plasmático renal que veíamos recién, que se estabiliza entre los 80 y los 180 milímetros de mercurio, y en ese amarillo verdoso el volumen de filtrado glomerular. Fíjense que cuando la presión sanguínea está entre 80 y 180 milímetros de mercurio, que el flujo sanguíneo renal está de alrededor de los 600 mililitros por minuto estabilizado o constante, el volumen de filtrado glomerular se mantiene en un rango también relativamente constante, alrededor de 125 mililitros por minuto. Entonces, esa autorregulación renal mantiene un volumen de filtrado glomerular constante en alrededor de 125 mililitros por minuto a presiones sanguíneas que van desde los 80 hasta los 180 milímetros de mercurio. Para eso sirve entonces la autorregulación del flujo renal. Entonces vamos a ver cómo es el aparato yuxtaglomerular. Tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente, el túbulo distal, la célula yuxtaglomerular, que está ahí, son células endoteliales, células de la arteriola que están modificadas. Y después tenemos la mácula densa, que son células tubulares también modificadas. Las células yuxtaglomerular y las de la mácula densa forman parte del aparato yuxtaglomerular, que forma parte del sistema renina-angiotensina, que es propio del riñón. Entonces, ¿cómo se produce la autorregulación del flujo sanguíneo renal? Fíjense que en el esquema tenemos la célula yuxtaglomerular de la arteriola, la mácula densa del túbulo distal, y hay dos mecanismos que explican la autorregulación del flujo renal. El mecanismo miógeno o intrínseco, que es propio de la célula de la capa muscular de las arteriolas aferentes, y el otro es el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. O sea, hay una conexión una comunicación entre la parte tubular y el glomérulo. O sea, los túbulos le informan o regulan cuánto se va a filtrar en los glomérulos. Entonces vamos a ver cómo se produce esa autorregulación. Entonces, la retroalimentación túbulo-glomerular, las células de la mácula densa en el túbulo distal actúan como sensores de cloruro de sodio o sensores de sal en la luz tubular. Y a su vez, esas células tienen cilias, que son como pelitos, que lo que miden es la intensidad. Esas cilias tienen mecanorreceptores que se activan con el nivel del flujo filtrado por a nivel del túbulo de la mácula densa. Entonces, una vez que se activan las células de la mácula densa, lo que van a hacer es generar una contracción de la arteriola aferente, o sea, van a aumentar la resistencia precapilar o la resistencia de la arteriola aferente para disminuir el volumen de filtrado glomerular. Esa sería entonces la manera en la que se produce la retroalimentación túbulo-glomerular, de acuerdo a la cantidad de sal que hay en la luz tubular y de acuerdo al flujo de líquido tubular a nivel de la mácula densa. Estas se estimulan y generan por mecanismo local
una contracción de la arteriola aferente para reducir el volumen de filtrado glomerular. La otra explicación que hay para el mecanismo este de autorregulación es el mecanismo miógeno. Acá las que participan son las células estas yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, que tienen un mecanorreceptor, que son canales catiónicos, sobre todo para el calcio, que están activados por el estiramiento. Entonces, cuando la presión o el volumen de sangre que haya o que circula a nivel de la arteriola aferente estira la pared de la arteriola aferente, se activan estos mecanorreceptores, que son receptores, entonces son canales catiónicos sensibles al estiramiento o activados por el estiramiento, y responde con contracción aumentando la resistencia la arteriola aferente, ¿no? Esas son las dos maneras entonces en las que se produce este mecanismo de autorregulación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la resistencia arteriolar aferente y eferente controla el flujo sanguíneo renal. Eso es lo que se conoce como autorregulación renal. Y esa autorregulación lo que hace es amortiguar los cambios de presión sanguínea. Entonces mantiene estable la presión dentro de los capilares glomerulares y por lo tanto también mantiene estable el volumen de filtrado glomerular. Entonces esa autorregulación se debe al mecanismo miógeno, que estaba dado entonces por esos mecanorreceptores que eran activados por el estiramiento y que generaban contracción de la arteriola aferente, y a la retroalimentación tubuloglomerular. Entonces, cuando se filtra mucha cantidad, llega mucha cantidad de cloruro de sodio, de sal, a la mácula densa y se activan las células estas y generan la contracción de la arteriola aferente. Bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, nos vemos en el próximo de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.